Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Medicina de Rehabilitación, el canal donde le ponemos la ciencia a la rehabilitación. Este es un espacio informativo para pacientes. El día de hoy vamos a platicar acerca del dolor de la articulación sacroiliaca. Muy frecuentemente llegan a nuestra consulta algunos pacientes que ya han sido valorados por algún otro médico o buscaron algo de información en internet y determinan que su problema tiende a ser algo que se conoce como sacroileitis. Entonces es importante platicar un poquito de esto para disipar algunas dudas y que los pacientes puedan entender un poco mejor el problema del dolor que están sintiendo, para que sepan qué es el pronóstico y cuál va a ser el tratamiento del mismo. Entonces, el dolor que normalmente sentimos en la parte baja de la espalda, ya habíamos platicado en algunos otros videos aquí sobre cuáles corresponden a un cuadro de lumbalgia, cuáles corresponden a un cuadro de ciática o lumbociática. Específicamente en esta parte existe una articulación que se conoce como sacroiliaca, que como su nombre lo dice, pega el hueso de más abajo de la columna, que se conoce como sacro, con los alerones que articulan la cadera hacia los huesos del fémur que van a conectar con las piernas. Entonces esta articulación, conocida como sacroiliaca, es la que normalmente se ve afectada en estos cuadros o en estos problemas. Es importante que te valore un médico especialista para que determinen que realmente esta es la estructura afectada, porque cuando el problema se encuentra en esta, hay que estudiar algunas posibilidades que pudieran ser enfermedades inflamatorias, por ejemplo, que estuvieran causando el problema. Entonces, lo más frecuente que sienten los pacientes es dolor en la parte baja de la espalda, pegado hacia el glúteo. En algunas ocasiones corre un poco hacia la ingle o hacia la parte interna del muslo. El dolor es de manera constante, ocasionalmente sube o aumenta su intensidad cuando hay algo de movimiento. Y lo más característico es que los pacientes nos digan que empiezan a percibir un aumento en el dolor cuando se han mantenido por mucho tiempo sentados. Entonces, algunas de las maneras de determinar que es esta la articulación afectada terminan siendo a la hora de que el médico te revisa o te explora. Sin embargo, esto es algo que se conoce como diagnóstico de exclusión, porque hay que revisar que no sea alguna de las otras enfermedades que hemos estado platicando en el canal. Una de las maneras más sencillas de determinar que este es el problema es haciendo algo que se conoce como bloqueo diagnóstico, es decir, con ayuda de algún aparato de imagen, llevar medicamento dentro de esta articulación o alrededor de la cápsula de la misma articulación, que casi siempre termina siendo un anestésico. Y si el paciente nos dice que la disminución del dolor ha sido sustancial y que se ha mantenido por la vida o el tiempo que dura el anestésico, se considera como algo positivo, o sea que el problema sí se encuentra dentro de esta articulación. Sin embargo, hay que estudiarlo, porque la mayoría de las veces una sacroileitis, o sea una inflamación de esta misma, va asociada con algunas otras enfermedades articulares inflamatorias, como el caso por ejemplo de una espondilitis anquilosante o cosas de este tipo que deberían tener un diagnóstico y un tratamiento temprano para evitar problemas. En algunas otras ocasiones también hemos visto que los mismos ligamentos, es decir, estas bandas que pegan un hueso con el otro de la articulación, son los que se vieron afectados, que esto ya se conoce como disfunción sacroiliaca. Entonces, aunque el problema está en el mismo lugar y el dolor está más o menos en las mismas características, es importante diferenciarlo porque esto tiene un pronóstico mucho mejor. La manera de tratar esto, que es lo que nos llega normalmente en consulta, es con terapia física, que va enfocada en restablecer la fuerza y el equilibrio de todos los músculos que corren alrededor de la articulación para empezar a disminuir el dolor. Generar un poquito de carga progresiva para que estos ligamentos que se vieron lastimados o que se vieron estirados, que casi siempre tiene que ver con alguna caída en donde el paciente se golpeó pues en la parte de los glúteos o en la parte baja de su espalda, que generaron el daño a estos ligamentos y que poco a poco se fueron haciendo más laxos, más blandos y se fueron lastimando. Entonces, como se ha explicado también ya anteriormente en el canal, los pronósticos cambian y los escalones de tratamiento pues van subiendo. En este caso, únicamente con terapia y algunos medicamentos pudiera ser suficiente. Si esto no es suficiente, ya realizamos algunos otros procedimientos como la infiltración de la misma articulación sacroiliaca, que da un control muy bueno del dolor, en lo que le permite al paciente realizar la terapia y mantenerse bien a la larga. Entonces, ahora que conoces un poco más acerca de la sacroileitis, te recomiendo que acudas de manera temprana y oportuna con un especialista, alguien que esté entrenado en el tema y que sepa darle un abordaje a tu problema y que pueda darte soluciones. Si la información te pareció importante,
comparte este video para que llegue a más personas, y si aún no lo has hecho, yo te recomiendo que te suscribas al canal, que prendas las notificaciones para que no te pierdas información importante como la que estamos compartiendo en este momento. Hasta luego.